Bienvenidos a Espectros de Medianoche, el lugar donde las historias que susurran los muros cobran vida. Esta noche les traigo un relato que puede cambiar su manera de ver lo cotidiano. ¿Qué harías si la figura en tu ventana no es un reflejo, sino algo mucho más aterrador? Quédate conmigo hasta el final de este escalofriante relato y acompáñame en un viaje al corazón de la ventana del destino. Antes de comenzar, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad de buscadores de lo inexplicable. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas las historias que te mantendrán despierto por la noche. Ahora apaga las luces, sube el volumen y adéntrate en este misterio. María siempre había sido una persona escéptica. Nunca había creído en lo sobrenatural, en las señales o en los presagios. Su vida transcurría sin sobresaltos, trabajando en una librería del barrio y disfrutando de las pequeñas cosas: un buen libro, una tarde soleada en el parque, una taza de café humeante. Pero todo cambió una noche, cuando un extraño evento se cruzó en su camino. Era un día como cualquier otro, y María volvía a casa después de un largo turno en la librería. La oscuridad envolvía la ciudad y la luna iluminaba tenuemente las calles vacías. Al llegar a su edificio, notó algo peculiar. Una luz parpadeaba en su ventana, a pesar de que estaba segura de no haber dejado nada encendido. Intrigada, subió las escaleras y se asomó por la ventana de su apartamento. Lo que vio cambió su vida para siempre. En la penumbra de su habitación, una figura se movía. Era ella, pero no como se recordaba. Esta versión de María parecía pálida y desaliñada, vestida con la ropa que había usado el día anterior. Y lo más inquietante, sostenía un cuchillo en la mano. Imagina verte a ti mismo, pero convertido en una versión oscura, como una advertencia de algo que está por suceder. Con cada noche que pasaba, aquella figura volvía. Siempre la misma escena. María, pero no era ella. La angustia creció. ¿Era un sueño? ¿Una visión? Nadie podía ayudarla y el terror comenzó a consumirla. La sensación de terror la envolvió. Se preguntó si estaba soñando. Intentó sacudir la cabeza y frotarse los ojos, pero la imagen permanecía. La María de la ventana comenzó a acercarse al borde del escritorio, como si se estuviera preparando para cometer un acto horrible. En un momento de desesperación, María intentó gritar, pero su voz no salía. Entonces la figura dio un paso más y se hundió en el aire. Fue un instante, pero le pareció eterno. La versión de sí misma desapareció, pero la luz en la ventana siguió parpadeando, iluminando su rostro empapado en sudor. María sintió que el mundo giraba a su alrededor y corrió hacia la puerta de su apartamento, intentando escapar de aquella visión. Esa noche no pudo dormir. La imagen la perseguía y cada sombra en su habitación parecía cobrar vida. Al día siguiente, decidió no contarle nada a nadie, temerosa de que la consideraran loca. Pero no podía quitarse la sensación de que algo terrible iba a suceder. Con el paso de los días, la visión en la ventana se volvió recurrente. Cada noche ella veía a esa figura aterradora
acercándose más a la ventana, siempre con el cuchillo en la mano. La angustia la consumía. No sabía si lo que estaba viendo era real o una alucinación, pero una corazonada le decía que había algo más profundo, algo que estaba más allá de su comprensión. Una noche decidió no mirar. Se encerró en el baño, intentando ahogar el miedo, pero al observar por la rendija de la puerta, vio que la figura había regresado, más cerca que nunca. Esta vez su mirada era fría y sonreía de una manera inquietante. María sintió que la razón se le escapaba. Corrió a la calle deseando alejarse de todo, pero cada paso parecía arrastrarla de vuelta. Al llegar a la esquina de su calle, decidió mirar hacia atrás, hacia su ventana. Para su horror, vio que la figura ahora estaba de pie frente a la ventana, mirándola fijamente. Era como si la estuviera esperando. En un instante de pánico, la figura levantó el cuchillo y lo llevó a su propia garganta. María se tapó la boca con ambas manos, horrorizada, y dio un paso atrás, tropezando y cayendo al suelo. El golpe resonó en la inquietud de la noche. Fue en ese momento que la figura desapareció y la ventana se oscureció. La calle se llenó de un silencio inquietante. Mientras se recuperaba del susto, María sintió un frío helado recorrerle la espalda. Se levantó temblando y mientras se alejaba, escuchó un susurro detrás de ella. No puedes escapar de tu destino. Al llegar a casa, sintió un nudo en el estómago. Miró hacia la ventana, pero ya no había luz. Se preguntó si todo había sido una locura. Sin embargo, la sensación de que algo iba a suceder seguía presente. Esa noche, María decidió ignorar la ventana. Se metió en la cama, tratando de convencerse de que no había nada que temer. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, el miedo la mantenía despierta. Fue en ese momento que sintió un frío intenso atravesarle el cuerpo. Al abrir los ojos, vio a la figura de nuevo, esta vez de pie a su lado, sonriendo con una sonrisa macabra. Antes que pudiera gritar, la figura levantó el cuchillo y en un instante todo se volvió negro. A la mañana siguiente, los vecinos se encontraron el apartamento vacío. La ventana estaba abierta y una suave brisa recorría la habitación. No había señales de lucha, solo un libro abierto sobre la mesa, con una nota garabateada que decía: no hay escape. La historia de María se convirtió en un misterio no resuelto. Algunos decían que su espíritu aún rondaba la calle, atrapada entre dos mundos. Los nuevos inquilinos a menudo reportaban ver una figura en la ventana, siempre observando, siempre esperando. En la ciudad, la leyenda de la ventana del destino se mantuvo viva, recordando a todos que a veces el destino puede ser un visitante inesperado en la oscuridad de la noche. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirar por tu ventana esta noche? Si esta historia te ha dejado pensando, no estás solo.
las sombras esconden secretos y en este canal los desenterramos. Comparte este relato con alguien que creas que se atreverá a escucharlo. Deja un comentario con tus teorías sobre lo que realmente le ocurrió a María. Y recuerda, las noches son más oscuras cuando las vivimos juntos. Nos vemos en el próximo relato de Espectros de Medianoche. Pero ten cuidado, porque nunca sabes quién puede estar observándote.